Bueno, hermanos, entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que creemos, ¿cierto? Y el tema que me corresponde a mí hablarles hoy es acerca del fin de los tiempos. Ya hemos visto, esta es la 11ª clase o la clase número 11, y ya hemos visto a través de todos estos domingos y jueves los diferentes temas en los que la iglesia bíblica de la ciudad cree. Las escrituras, Dios y la Trinidad, el hombre, la regeneración y la justificación, la santificación y la glorificación, el propósito de la gracia divina, la ley y el evangelio. Vimos también el tema de la iglesia, y en esta última semana hemos visto dos temas, que es el tema de las ordenanzas, el bautismo y la cena, que lo dimos el domingo anterior, y el jueves fuimos enseñados acerca del día del Señor. En el día de hoy me corresponde enseñarles acerca de el fin de los tiempos, así se llama la enseñanza. Esto no es más lo que en teología se conoce como escatología, el fin de los tiempos, lo que va a suceder al final de este siglo. Y permítanme decirles algo antes de comenzar. Lastimosamente, este tema de escatología o de los fines o del fin de los tiempos ha causado durante siglos, años, tantas diferencias doctrinales en medio de cada una de las denominaciones que existen de la iglesia evangélica. Desde el primer siglo hasta ahora han habido muchas diferencias, mis hermanos, y yo no pretendo en ninguna manera tratar de solucionar ninguna diferencia que se ha presentado durante los pequeños últimos 2000 años. Eso no lo vamos a resolver en 40 minutos. Esas discusiones han estado durante siglos y no es nuestra intención caer en medio de esas discusiones. Nuestra intención en medio de esta enseñanza es mostrar lo que verdaderamente dice la Escritura acerca de unas posiciones que son claras, y que a pesar de las diferencias que cada una de esas denominaciones tiene, aún en medio de esas diferencias, creen en estas mismas cosas, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Hay diferentes posturas escatológicas, pero quizás si el Señor nos ayuda y es su voluntad, más adelante con el tiempo estaremos planteando cada una de estas posturas escatológicas que existen, porque también es bueno estudiarlas y conocerlas desde la perspectiva que cada uno de ellos tiene desde las Escrituras. Entonces, no siendo más y queriendo entrar, habiendo entrado con este tema, quiero que leamos lo que nosotros creemos como iglesia bíblica de la ciudad acerca del fin de los tiempos. ¿Se escucha claramente? Hasta ahora no he sido anulado por la música. Podría ser mejor, no ahorita tanto, puedes encendiendo el micrófono. No, yo te entiendo, pero es que no se pudo conectar por el tema del... Yo también lo pretendí, pero me anularon, o sea, ya, ya, eso es castigo, pero bueno. Bien, mis hermanos, quiero entonces decirles lo que nosotros como Iglesia Bíblica de la Ciudad creemos. Ya cada uno de ustedes tiene los textos bíblicos en sus manos y vamos a estar leyendo cada una de estas ideas que son propuestas a ustedes. Entonces decimos que creemos como Iglesia Bíblica de la Ciudad, que enseñan las Escrituras que se acerca el fin de este mundo. Y esta es la primera idea que nosotros que tenemos. Creemos que enseñan las Escrituras que se acerca el fin de este mundo, que en el día postrero Cristo descenderá del cielo. Eso también lo creemos, que en el día postrero Cristo descenderá del cielo. Hasta aquí van dos ideas. Entonces creemos que las Escrituras enseñan que ¿qué? Que se acerca el fin de este mundo. Y también creemos que en el día postrero quiere decir el último día, Cristo descenderá del cielo. Y no solo eso, sino que levantará a los muertos del sepulcro para que reciban su retribución final. Que entonces se verificará una separación solemne. Pero ¿cuál separación se va a presentar? Bueno, que los impíos serán sentenciados al castigo eterno y los justos al gozo sin fin. Y que este juicio determinará para siempre sobre los principios de justicia, el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. Entonces, cuando nosotros leemos este párrafo que tenemos de lo que creemos, hay una verdad que miramos al final, que existe el cielo y existe el infierno. Y yo no se los tengo que decir, eso existe. No es porque Alejo lo diga, no es porque Iglesia Bíblica de la Ciudad lo dice,
sino porque la palabra de Dios así lo dice. Y si hemos creído que Cristo cumplió todas las demandas de la ley prometidas por los profetas desde el Antiguo Testamento, o sea, lo que Cristo hizo fue prometido por los profetas antes de que Él viniese. ¿Por qué no creer entonces en lo que Cristo mismo dijo como palabra encarnada de lo que pasará cuando Él vuelva? Y de eso habla este párrafo. Entonces vamos a iniciar con la primera idea, que es que creemos que enseñan las Escrituras que se acerca el fin de este mundo. Y esa palabra pareciera que no, porque cuando a mí me dicen se acerca, pareciera que estuviera aquí al cabo de 2 días. Y estas verdades se vienen diciendo hace 2000 años, ¿cierto? Es increíble cómo para Dios el tiempo, cómo para Dios o cómo Dios está fuera del tiempo. Él es atemporal. Nosotros medimos todo por el tiempo, ¿cierto? Dios no es así. Dios es totalmente atemporal. Dios está por encima del tiempo. Entonces dice que creemos que enseñan las Escrituras que se acerca el fin de este mundo. ¿Quién lee, por favor? Y cuando lean, procuremos como si le estuvieran gritando a la gente. Hagamos un esfuerzo adicional hoy. Gracias a esta contracultura que hay del otro lado. Leamos primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro, cuando escribió esta carta, era mediados o tal vez 70 años del primer siglo. Y Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Han pasado 1900 años y nosotros podemos decir, pero bueno, ¿y Pedro qué fue lo que dijo? No, porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es atemporal. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces Pedro, ¿qué demanda al pueblo de Dios? Entonces, sed sobrios y velad en oración. Aquí Pedro está dando una advertencia a los creyentes. Esta advertencia no es para incrédulos, es para los creyentes porque las cartas fueron escritas para el pueblo de Dios. Y Pedro está advirtiendo de que las cosas, el fin de todas las cosas, se está acercando, hermanos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sed sobrios, pues, y velad en oración. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7 del 29 al 31? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no se pusiesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pareciera que Pedro y Pablo estuvieran escribiendo uno al lado del otro, ¿no? Y le dijeron, bueno, pero tú que le escribiste a tu hermano para escribirle más o menos lo que yo le, para darle la misma idea. No, ellos ni siquiera estaban cerca. Y Pablo también le estaba diciendo a los corintios que el tiempo es corto. Hermanos, el tiempo es corto, ¿cierto? Y al final de todo dice que las apariencias de este mundo pasarán. Todo pasará, todo pasará. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1 del 10 al 12? Hebreos capítulo 1 del 10 al 12. Ah, ok. Ya sí. Y tú, oh Señor, que en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces, esta es la misma idea que viene presentando el autor de Hebreos. Entonces, aquí hay tres autores: está Pedro, está Pablo y el autor de Hebreos, que la Biblia no indica quién es, más allá de las posiciones que tenga cada uno acerca de esta carta. Lo que sí dice es esto, y es
que en el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, pero ellos perecerán. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Entonces está buscando, lo que Dios está buscando a través de esta escritura, mostrarle lo temporal que somos todos nosotros, las personas, la creación y todas las cosas, y lo eterno que es Él. Él permanece. Él permanece. Entonces creemos que enseñan las escrituras que se acerca el fin del mundo, pero en medio de lo que se acerca, sabemos que lo único que no pasará, ¿quién es? Él mismo. Él mismo no pasará. ¿Qué dice en Mateo? Que es la misma idea que Jesús fundó en los apóstoles y los discípulos. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, el verbo, el logos de Dios, no pasará jamás. Mis palabras no pasarán. Entonces si vemos cómo se va a acercar el fin de este mundo. Están cerca, hermanos, pero ya se los dijo. Pablo se lo repitió a los corintios, esto es corto. ¿Qué es corto para el Señor y qué es corto para nosotros? Corto para el Señor pueden ser 3000 años. Eso es lo que Él inspiró. El tiempo se acerca. Sed sobrio, orad. Sed sobrio, orad. Porque la apariencia de este mundo se pasará. Lo único que no pasará de este mundo seré yo. Todo pasará menos mis palabras, dice Jesús. Entonces, claro que la Biblia nos enseña de que se acerca el fin de este mundo. Se acerca el fin de este mundo. Pero la idea sigue diciendo que en el día postrero Cristo descenderá del cielo. Esto es una verdad que la Biblia lo declara. Hechos capítulo 1, versículo 11. Las cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y el contexto de este texto es cuando Jesús asciende a los cielos después de que está con los discípulos y si de alguna manera le da las últimas instrucciones, les dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y más adelante en el versículo 7 les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es el contexto de este texto. Los discípulos entonces vienen y se quedan mirando al cielo y ahí es donde aparecen los dos en el versículo 8. Esta cosa ellos fueron alzados y le recibió la nube, lo ocultó los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y esos dos varones son los que le dicen, varones Galileo, le está hablando a los discípulos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y es así como vendrá Jesús. Y por eso nosotros creemos en esta verdad, que en el día postrero, ¿cuál es el día postrero? El último día. Hablen duro, hermanos, que acá yo tengo una papayera. Tú ibas a decir algo, hermano. No, que me pareció también interesante cuando mencionabas de que a nadie le compete saber el tiempo y la sazón. Nadie sabe el día, nadie le compete, eso solamente es del Padre. Y nosotros vemos que a lo largo de la historia siempre han datado el día, siempre han visto fecha. Ajá. Y siempre la gente nunca coincide porque ya está escrito que nadie va a saberlo. Así es, así es. Es más, cuando Jesús también está declarando muchas cosas en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, dentro de esas cosas los discípulos también le preguntan que cuándo
que cuándo pasarán estas cosas. Siempre el deseo del ser humano, los discípulos de Cristo y nosotros que estamos aquí, el deseo de nosotros es saber cuándo van a pasar estas cosas. Es diferente al deseo que tenemos de que pasen estas cosas. Son dos tipos de cosas diferentes. Los creyentes deberían desear que pasen estas cosas, pero lamentablemente nuestro cuerpo siempre quiere una fecha, sobre todo aquellos que somos un poco cuadriculados con el tiempo, ¿no? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Qué día pasará? ¿Será hoy? Exactamente. Solo hay un día postrero. Y el día postrero es el último. Y el último día solo lo sabe el Padre. Nosotros no. Nosotros no. Yo creo que la importancia también ahí de tener eso en cuenta es que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Él viene por una iglesia santa. Y eso, que no sepamos del día, tenemos que vivirlo en cada uno de nuestros días como si llegase en un minuto. Me estás haciendo spoiler, hermano. A ver, Pero bien, bien, me alegra. Sí, sí, es muy buena esa idea de que nos ocupamos más del día en que vendrá a vivir como debemos vivir hasta el día en que Él vendrá. La Biblia nos declara, hermanos, y yo no quiero sonar legalista porque no es legalismo, es bíblico. La Biblia nos declara que debemos ser santos como Él es santo. Y aún más fuerte dice que sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué? El autor de Hebreos también recapitula en esto, que sin santidad nadie, y nadie es nadie, verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esto no se trata de que tú te trates de forzar en ser santo, no. Esto se trata de que la gracia de Cristo te va a santificar. Y en eso es lo que tú tienes que meditar. ¿Estoy siendo santificado por el Señor? ¿O será que estas cosas todavía me mueven un poco? O no, tal vez esto no, porque entonces nos vamos al otro extremo. Pero sí algunas otras cosas que podemos estar viendo que no. Mi libre conciencia, o no tengo problemas de conciencia con hacer esto, con hacer aquello. Mi hermano, antes de declarar sobre tu conciencia, mira primero lo que Jesús, la Biblia, el Espíritu Santo inspiró acerca de esas cosas. Porque muchas veces somos ligeros en decir, es que mi conciencia no es atribulada por ese tipo de cosas. Yo no tengo problemas de conciencia con esto, no tengo problemas de conciencia con lo otro, pero cuidado, hermano, no vas a tener problemas de conciencia con algo que la Biblia declara claramente que es pecado. Hay que tener mucho cuidado entre las zonas grises y las zonas claras y oscuras. Está blanco o negro, y esas zonas grises que son la conciencia nuestra, tengamos mucho cuidado con ello. Que no sea tu conciencia, que sea la palabra de Dios que llene tu conciencia. Y que sepas si lo que estás haciendo o no es bueno o es malo delante del Señor. como pasa lo que tú dices, Pablo dice que aunque su conciencia no lo acusa, no por eso dejará de ser tentado por él. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque nuestra conciencia no nos diga que está mal lo que estamos haciendo, llegará un día, el día postrero, en que el que realmente nos va a juzgar, no nuestra conciencia, va a ser Dios. Otro spoiler. El día de los spoilers, pero bien, hermano, así debe ser. Sigue diciendo entonces nuestro párrafo, la tercera parte. Y levantará. Entonces decimos que el Señor primero, que primero se acerca al fin del mundo, ¿cierto? Segundo, que en el día postrero Cristo descenderá del cielo. La forma, tanta forma que ha inventado el cristianismo. Tercero, y levantará a los muertos del sepulcro para que reciban su retribución final. Y levantará a los muertos del sepulcro para que reciban su retribución final. Hermano, y los muertos que levantará no solo son los justos, también los injustos serán levantados. También los injustos. Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Todos serán levantados. Todos los muertos se levantarán delante del Rey de Reyes. Así que esta promesa no es para creyentes solamente. Todos, absolutamente todos nos levantaremos. Si estamos muertos cuando Cristo vuelva, si estamos muertos, seremos levantados.
¿Qué dice primero a los Corintios, capítulo 15, del 12 al 23, perdón? Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración, no, Conmiseración. conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, de hecho. Hasta aquí, 23. Sí. 21. 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, nosotros creemos que seremos levantados de los muertos, resucitaremos solamente por una sola cosa, porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que nos levantará a nosotros. ¿Por qué? Porque si no creemos en ello, vana es vuestra fe, dice la misma escritura. El mismo apóstol Pablo se lo escribe a los Corintios. Vana es vuestra fe si ustedes no creen en la resurrección. Y no solo eso, sino que si ustedes nada más creen en que el cristianismo sirve para esta vida, hermanos, somos los más miserables, los que todo el mundo puede decir, ay, pobrecitos de esos cristianos. Pobrecitos estos cristianos, al final su vida y la nuestra es lo mismo, porque todos están por esta vida. No, hermano, nosotros tenemos una esperanza mayor y es cuando Cristo vuelva. Y el día que Cristo vuelva, todos seremos levantados si estamos muertos. ¿Ustedes alguna vez se les ha pasado por la cabeza que quieren que Cristo venga antes de que ustedes mueran? No quieren vivir la muerte. Arrepiéntanse de eso también. Lucas 14:14. Y serán bienaventurados ellos no se pueden recompensar, pero serán recompensados en la resurrección de los Y serás bienaventurado, ¿cierto? Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué dice Daniel capítulo 12, versículo 2? Muchos de los que ahora duermen en el polvo, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza de resurrección perfecta. Y que conste, Daniel es profeta del Antiguo Testamento y ya desde allá se estaba profetizando lo que pasaría en el día postrero, en el último día. Unos para vida eterna, o sea, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, todos seremos levantados de entre los muertos. Es una verdad teológica, es una verdad bíblica y es una verdad que la historia ha creído y por lo tanto nosotros también lo creemos, porque la Biblia así lo declara. Pero hay una verdad hermosa en medio de esto y es que entonces se verificará una separación solemne. Y ahí es donde está la diferencia de los que seremos levantados justos delante de Dios y los que serán levantados injustos delante de Dios. Entonces se verificará una separación solemne. Todos serán levantados, pero ese día habrá una separación, hermanos. Habrá una separación. ¿Qué dice Mateo capítulo 13, versículo 49? Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los
malos de entre los justos. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los santos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este es Jesús. Este es Jesús interpretando él mismo la parábola del trigo y la cizaña. Primero en el versículo 49 que leyó Marce, dice que saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. A los malos de entre los justos. O sea, va a haber una separación solemne. Y cuando él interpreta, porque la parábola del trigo y la cizaña está más arriba, por allá al inicio del capítulo 13, pero que los discípulos quedaban como, bueno, pero ¿qué quiso decir él? Entonces él se las interpreta y la deja clarísima, clarísima. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, él. El campo es el mundo, no la iglesia como lo interpretan muchos. Es el mundo como lo dice él mismo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Y sigue explicando toda la parábola. Enviará entonces al final el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Y a dónde los echará? Los echará en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, estas verdades las dijo Jesús. Por si alguien tiene duda de los apóstoles, estas verdades las dijo Jesús. Jesús mismo. Jesús mismo habló casi que todo el capítulo 24 y 25 de Mateo. Si usted ve en su Biblia, tiene que estar en rojo casi esos dos capítulos. Al igual que el Sermón del Monte, el capítulo 5 al 7. ¿Qué dice Mateo 24, del 30 al 31? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Ahí está hablando Jesús de los cuatro vientos, de todos los lugares de la tierra, de los cuatro lugares que hay en la tierra, norte, sur, este, oeste. Esos son los cuatro vientos. Y está mostrando de que los salvos seremos salvos no porque somos judíos de tierra. Y eso es lo que él les está diciendo a esos escribas. Y sigue diciéndole en el capítulo 25, del 31 al 33, ¿quién lo tiene? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y será reunido delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Separación solemne. Y aquí hay una verdad también que Cristo está diciendo cuando hablamos de que vendrá sobre las nubes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ha permanecido de todos los textos que hemos leído una verdad, y es que Cristo vendrá con sus ángeles, y sus ángeles levantarán a los muertos, y sus ángeles harán esto, y sus ángeles la cizaña y el trigo. Todo lo hacen los ángeles, o sea que Cristo vendrá con los ángeles, ¿cierto? Y el texto termina diciendo que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mis hermanos, quiero que tengan claro algo. Si tú que estás aquí eres creyente, eres un creyente que ha declarado su verdad y que declara que Jesucristo es su Señor, nunca se te pase por la cabeza que tú fuiste cabra alguna vez, porque si no estaríamos apoyando la ideología de género.
Nosotros éramos ovejas descarriadas, que es muy diferente. Ninguna cabra se convierte en oveja, ni ninguna oveja se convierte en cabra. Aquellos que han escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús, Él mismo lo declara: mis ovejas escucharán mi voz. Él no dice: mis cabritos se volverán ovejas y escucharán mi voz. No, mis ovejas escucharán mi voz. Y cuando está hablando en sentido futuro, escucharán. O sea que siempre hemos sido ovejas, solo que estábamos descarriados. Y Él hará la separación solemne, las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y sigue diciendo el párrafo que los impíos serán sentenciados, o sea, las cabras, los impíos serán sentenciados al castigo eterno, y los justos, o sea, las ovejas, al gozo sin fin. ¿Qué dice Mateo 25, el 34 y después el versículo 41? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermoso, ¿verdad? Bueno, O sea, hermoso el 34. Ay de los que estén en el 41. Y lo digo con dolor, hermano. No con burla, ni mucho menos. Esto nos debe ocasionar dolor. Estas cosas deben ocasionarnos dolor. Y qué hermoso que la promesa para nosotros es que nos dice: benditos de mi Padre. Nosotros somos benditos del Padre, en virtud de la justicia de Cristo imputada en nosotros. Heredad del reino preparado para vosotros. O sea, el mismo que te imputó su justicia te está diciendo: tú eres bendito de mi Padre. Tú eres bendito de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero los otros extremos son las cabras. Y mira cómo dice: apartaos de mí, malditos. A veces a muchos predicadores desde el púlpito los tachan de fuerte, pero no hay un predicador más fuerte que Cristo mismo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el diablo también tiene ángeles. Los ángeles diabólicos, los ángeles de Charlie, el diablo y sus ángeles. Pero en serio, hermanos, esto nos debe ocasionar a nosotros dos cosas. Primero, revisarnos delante del Señor si realmente somos ovejas y nos estamos comportando como tal. Y segundo, si eres oveja, y confío en el Señor que sí, ocuparnos de aquellos que seguramente son ovejas descarriadas que aún están en el mundo. Uno muchas veces juzga hacia afuera, pero tal vez allí hay ovejas descarriadas también. Y nosotros no lo sabemos. A nosotros solo nos mandaron a predicar el Evangelio. Y hay que predicarles. Hay que predicarles. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mira cómo termina: santifíquese todavía. O sea, no hay un creyente que no se pueda santificar. Es imposible que tú seas creyente y no busques la santidad, no desees la santidad, no anheles la santidad, quieras la santidad. Debe ser la búsqueda permanente de nosotros como creyentes, la santidad de Dios. Y el dejar de practicar ciertas cosas como las hace el mundo no necesariamente nos hace santos. No necesariamente nos hace santos ese tipo de cosas. Podemos actuar de manera más por cumplir, por criticar al otro, y no porque realmente deseas estar aquí sentado, o deseas reunirte con tus hermanos, o deseas estar con tus hermanos. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los adúlteros,
Eso no hay que hacerle exégesis, la verdad. Cierto. Ahí lo está diciendo claro el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son los injustos? Ahí está, te lo está diciendo. Y la lista se le puede alargar. Esto fue en el siglo I. En el siglo XXI la lista puede estar un poco más larga. Pero en esencia estas son las verdades. En esencia cada una de esas estilas que ha salido ahora de diferentes razas y de diferentes cosas y diferentes ideologías pueden calcar acá. Marcos capítulo 9 del 43 al 48. Si tu mano te fuera fácil de caer, mejor es entrar en la vida humana que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano y el insecto destruyen y cortan. Y si tu pie te fuera fácil de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida joven que teniendo dos pies ser echado al estero y muerto, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano debe vivir de todo el mundo que cae. Y si tu ojo te fuera fácil de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de los cielos con uno que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano debe vivir siempre y el fuego que no se apaga. Porque todos serán separados con fuego, y todos sus hijos serán separados con fuego. Ustedes se imaginan donde nosotros ocupemos este texto literalmente. ¿Cuántos ojos ya te hubiese sacado? ¿Cuántas manos nos hubiésemos cortado ya? No, mi hermano, pero sí es serio lo que Jesús dice aquí. Lo que Jesús te está diciendo es que tienes una lucha permanente con el pecado. Y tenemos que luchar contra ello. No puede haber un creyente que no luche con su pecado. Es imposible. Aquí no vamos a estar glorificados todavía. Y esto hace parte de nuestra santidad, como lo decía Juanqui ahorita. Esto hace parte de nuestra vida aquí y ahora. Mientras esperamos el día postrero. Mientras esperamos el último día. Esto hace parte de ello. Es una vida en búsqueda de la santidad permanentemente y siempre entender de que aquel que nos creó es santo, santo, santo. Cuando nosotros miramos esa verdad de quién es Dios, mi hermano, eso solo nos debe llevar a la humillación. Y a decirle, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero ser santo como tú eres santo. Y termina el texto diciendo que este juicio determinará para siempre sobre los principios de justicia, el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. Entonces no solo no habrá una separación solemne, no solo será que los cabritas o los cabritos estarán a la izquierda y las ovejas a la derecha, sino que esa separación solemne de izquierda y de derecha será eterno. Será eterno. ¿Y cómo será juzgado? Tú te dirás, bueno, pero yo soy cabra o soy oveja. ¿Cómo será juzgado? Bueno, que este juicio determinará para siempre sobre los principios de justicia, el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. ¿Cuáles son esos principios de justicia por lo cual tú vives? ¿Te has preguntado? ¿Tú vives por tu propia justicia o vives por la justicia de Cristo? Recuerden el sermón de la semana pasada cuando el pastor Jacobi nos hablaba de los que tienen que hambre y sed de justicia y nos explicaba esa justicia. A veces se nos viene a la mente es la justicia nuestra, los principios de justicia. Bueno, sí, lo bueno que yo puedo hacer, lo bueno que puedo ejercer delante del mundo y todas esas cosas. ¿Eso es una salvación por obra o no? Entonces, ¿sobre qué principios de justicia estás caminando tú? Sobre la justicia propia, el pacto de obras, la justicia propia tuya, de que por tus obras te vas a salvar, o el principio de justicia de Cristo. Es sobre ese principio que tú vas a ser juzgado. Si tú estás bajo el principio de tus obras, serás juzgado por esas obras que tú estás haciendo. Por el contrario, si tú vas a ser juzgado por las obras que hizo Cristo, el principio de justicia de Él imputado en ti, mi hermano, el cielo está ganado. El cielo está ganado. Y es a eso lo que se nos refiere el texto, porque eso es lo que va a definir el estado final de los hombres en la nueva Jerusalén, en el cielo o en el infierno.
¿Qué dice según a los Tesalonicenses capítulo 1 del 6 al 12? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y es la justicia de Cristo, hermano, la que nos librará de la condenación eterna. Y la única manera que tú puedas saber si esa justicia ha sido imputada en ti es que tú deseas estar con Él, tú deseas ser santo como tu Padre es santo, como nuestro Dios es santo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6 del 1 al 2? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El juicio eterno. Primero los Corintios 4:5. Primero los Corintios 4:5. Léelo, mi hermano, entonces. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá Su alabanza de Dios. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Romanos 2, del 2 al 8. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿No escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias los que piensan que su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad requiere arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, muestran gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son perniciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Hermanos, para los creyentes también va a haber un juicio. El juicio no solo para los incrédulos. Los incrédulos serán juzgados y juzgados conforme a sus obras, ¿cierto? Y conforme a sus obras estarán eternamente condenados. Pero para nosotros los creyentes también hay un juicio de tus obras, no un juicio condenatorio, porque el Señor ya nos libró de la condenación, pero sí habrá un juicio sobre las obras que hacemos. Porque habiendo hecho lo bueno y no hacerlo también es contado como pecado. Si no nos demanda la Biblia esas cosas, o más bien, si no recibiríamos un juicio al final de los tiempos, ¿por qué la Biblia entonces nos demanda estas cosas? Pero tranquilo, hermanos, este juicio no es condenatorio, pero la Biblia sí declara que habrá un juicio, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Ese es el juicio condenatorio.
Pero para nosotros como creyentes también habrá un juicio moral. Porque si no, si nosotros somos justificados como ya lo somos, fuimos regenerados, justificados, estamos siendo santificados, ¿con qué propósito? Estaremos delante del Rey. Pero abogados tenemos ¿para quién? Para con el Padre. Si Jesús no estuviera de abogado para con el Padre, o si Jesús está de abogado para con el Padre, es porque estamos siendo juzgados permanentemente. Y Él está allá defendiéndonos permanentemente. No condenatoriamente, pero sí por las obras que hacemos. Por eso es necesario arrepentirnos, porque si no, no nos arrepintiéramos. Tú no te arrepientes porque vas para el infierno, no. Tú te arrepientes porque sabes que has pecado contra un Dios santo. Apocalipsis 20 del 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual hubieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados los muertos que en las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y a mí cuando leía este texto nuevamente esta mañana me llamó la atención que decía, vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Cómo la ven, niños? ¿Serán ustedes? No sé, porque no tuve tiempo para buscar en el original qué tipo de grandes y qué tipo de pequeños serán acá, pero si uno se va a lo literal pensaría uno que son todos los que estén muertos en ese momento. Pero bueno, ¿qué dice primera de Juan 2:28? Y ahora, hijitos, permaneced en él, y para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, lo que está declarando es lo que les acabo de decir. Va a haber un juicio, pero descansemos en el Señor porque nosotros somos como Él, somos de Él. Pero sí dice para que en su venida, pero sí dice para que tengamos confianza en el día del juicio. El juicio es para todos. El juicio es para todos. Y segunda de Pedro capítulo 3 del 11 al 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Amén. Entonces, hermanos, dentro de poco será ese día postrero. Vendrá ese día, eso es una gran verdad. No falta mucho para que venga. Ese día habrá una separación solemne, justos e injustos. Ese día habrá un juicio final para todos. Pero la verdad es que debemos vivir hoy. Nosotros son estas que termina Pedro exhortando a estas iglesias, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mi hermano, esa parte no te perturba tu mente. ¿Cómo no vivir, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? No es esperar el día dormidos, hay que velar en oración. Nosotros acá no estamos dando ninguna postura escatológica, pero algo sí es cierto, mis hermanos, y es que el Señor vendrá. Y eso lo creemos por las Escrituras. Pero ¿qué tú estás haciendo mientras que Él viene? ¿Estás todavía disfrutando de los placeres de este mundo? ¿O estás buscando permanentemente vivir en santidad?
en medio del pecado que nos acecha, estamos permanentemente buscando la santidad, como Pedro les está diciendo que anden en santa y piadosa manera de vivir. Mi hermano, esto no es legalismo. Esto es cristianismo básico. Vivir piadosamente y vivir santamente. Ya. Esas son las verdades que nos dice la Escritura acerca del fin de los tiempos. Mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional? Siéntase libre ahora. Ya no hay spoiler. Dios, ahorita que leíamos Hebreo capítulo 6, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, podemos decir que después que acabemos esta serie, si me permiten en esta locura, donde estamos aprendiendo lo que creemos, vendrían a ser esos rudimentos. Si después de haber escuchado esto, dice ahí, aquí el libro de Hebreos dice que no echando otra vez el fundamento de estas cosas, sino que debemos ir perfeccionando. Aunque en el versículo 4 de una esperanza en el 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, después de haber escuchado toda esta serie de las doctrinas en que creemos, volvemos a recaer, o estamos en una vida no piadosa o constantemente en el pecado. Prácticamente aquí Hebreo nos da una sentencia, no vamos a echar otra vez estos mismos rudimentos. Así es, varón. Entonces después de esto tendríamos que ir creciendo, como dice ahí el versículo 1, vamos adelante a la perfección. Así es. Amigo, y si tú estás aquí y no conoces del Señor, yo lo único que te puedo decir es que esto es verdad. El fin de los tiempos llegará. Y ese día yo no lo sé. Yo no lo sé, solo tú lo sabes hoy. Si serás una cabra o serás una oveja. Que sea el Señor quien te guíe y te lleve a un arrepentimiento profundo y puedas creer en Él. Así como aquellos discípulos creyeron en que vendría el Mesías y vino, así nosotros, como piedras vivas en este mundo, siendo sal y luz en este mundo, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo y que Él ya no vendrá como siervo, vendrá como juez, vendrá a juzgar al mundo. Que sea el Señor quien te guíe y que sea el Señor quien nos ayude a todos a entender esta verdad.